primer lugar, dar la enhorabuena a todos los ponentes por la calidad de sus presentaciones. Y yo quisiera comentar, bueno, hay una pregunta por parte de la audiencia. Yo quisiera comentar algunas cosas. Por ejemplo, os quisiera recomendar que hay un informe de utilidad terapéutica publicado por el Ministerio, que es un documento que tendría muchas cosas que discutir y después de escuchar a Antonio, pues muchas más. Pero como os vais a enfrentar a la vida real, pues hay muchas cosas que en este documento os van a ayudar a cómo cambiar de un anticoagulante antivitamina K a otro anticoagulante nuevo y también los pasos que hay que seguir para que os permitan poder recetar este tipo de nuevos anticoagulantes. También hay algunas cosas de sentido común. Ya sabéis que los pacientes con afilación auricular y que llevan anticoagulación pues son pacientes que están polimedicados, ¿no? Y hay algunos de ellos que llevan pastilleros, algunos más grandes que otros, y hay alguna recomendación, por ejemplo, como el dapigatran, que parece ser que no se tiene que quitar del blister porque pierde eficacia el que esté en contacto con el ambiente, ¿no? Entonces, en estos casos, pues hay que decirles que si lo llevan al pastillero, que recorten y que lo pongan dentro de la pastilla. No sé si hay con otros fármacos este mismo problema. Tú nos lo dirás, Blanca, si eso existe o no. No estoy segura. Pon el aquí detrás. Bueno, este documento está en el Ministerio y se llama Criterios y recomendaciones generales para el uso de nuevos anticoagulantes orales en la prevención del ictus y de la embolia sistémica en los pacientes con fibrilación auricular no valvular, que es para los que están recomendados los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, en relación a este documento, por lo menos en lo que es en la Comunidad Valenciana, es que ahora no puedes prescribirlo. O sea, que tienes que seguir una serie de condiciones, cumplirlas con visado de inspección y si no, pues te lo deniegan y el paciente no puede administrar. Tú se lo prescribes, pero no recibe ese tratamiento. Con lo cual, han ajustado concretamente esas condiciones. Una de ellas es que tiene que haber ensayado 6 meses antes el Sintrón. Y entonces demostrar que tienes un tiempo en rango menor del 60%, con lo cual ya de primera iniciativa, desde una consulta en la Comunidad Valenciana, hay muchas trabas para dar el dabigatran o el rivaroxaban. O en el caso, por ejemplo, de la embolia pulmonar, pues el del 22 de enero retiraron la financiación con los pacientes que ya teníamos con tromboembolismo pulmonar, seguimiento, el tratamiento con rivaroxaban, vinieron y decir es que me lo tengo que pagar y son 80 euros al mes. Entonces, hemos tenido que volverlos al Sintrón porque no teníamos otras posibilidades. Entonces, la restricción del gasto sanitario, pues es un poco lo que ha comentado, es un gasto directo de farmacia de dispensación y entonces, pues, no atienden a razones más clínicas o más lógicas, al menos de momento. No sé en otras comunidades cómo está, pero ahora es que ese documento es de obligado cumplimiento. Es que no, al hacer la receta electrónica no tienes opciones. O sea, a nosotros nos pasa una situación parecida en Cataluña. Una cosa es lo que el Ministerio ha aprobado y luego son las reglamentaciones de cada comunidad autónoma, que en general son muy, muy restrictivas. A nosotros nos sucede lo mismo. En nuestro caso han hecho un copy-paste. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a la mejor sanidad posible, pero yo lo que sí que hago habitualmente a mis pacientes es decirle, existe esta opción, si usted quiere puede además pagárselo. Claro. Porque nosotros también estamos obligados a primero hacer un intento con Sintrón. Con una cierta mano izquierda hay pacientes que son realmente muy difíciles de controlar, prácticamente incontrolables, ¿no? Y en estos casos sí que se permite que lo utilicemos, o pacientes, siempre y cuando el número sea muy restringido, que tú justifiques que tiene una dificultad franca de acceso. Por ejemplo, una persona que es joven, que trabaja de viajante, que está una semana en Cantabria, no le puede decir a su jefe, no, mira, no voy a salir de viaje porque me toca el control del Sintrón, porque a la que lo haga 3 veces lo van a despedir, ¿no? Este argumento en algunos casos lo podemos aplicar, pero evidentemente no todos los días, ¿no? Bueno,
creo que casi todas las comunidades tenemos ese problema, ¿no? De las restricciones que nos ponen con el uso de los nuevos anticoagulantes orales, y me imagino que poco a poco irán modificándose o adaptando a la actualidad, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta al doctor San Martín, sobre todo por el estudio este que han tenido que suspender del Dabigatran en FA y prótesis mecánicas. ¿Cuál crees tú que es la causa y tú crees que ha perjudicado al Dabigatran? Haciendo uso de una respuesta práctica, no lo sé. La pregunta se refiere al fracaso del Dabigatran a las dosis previstas en el Realign o Realink, como quieras, ¿no? Prevenir el ictus en pacientes con prótesis metálicas. Dos cosas. Uno, cuando hablamos de fibrilación auricular valvular, es curioso que no definamos, ni siquiera en el documento este del Ministerio viene bien definido lo que es fibrilación auricular valvular. Sin embargo, en los ensayos clínicos, por lo menos en los que he participado, sí venía bien especificado, bueno, razonablemente bien especificado, en el Rocket, en el Engage, viene bien especificado que son pacientes con estenosis mitral, con enfermedad reumática o prótesis metálicas. Si no se da la circunstancia, yo creo que es pertinente hablar a raíz de esta pregunta, de que tienes tu abuelito o abuelita que con una fibrilación auricular de una cardiopatía hipertensiva que de 8 años de evolución, y cuando le sale la estenosis aórtica, le ponen una prótesis biológica en la válvula aórtica, resulta que ahora ya no puede seguir el tratamiento con Dabigatran que seguía antes, y es como una barbaridad, mientras que todo el mundo ve que el riesgo de embolias en este paciente no es la prótesis biológica, sino más bien la fibrilación auricular. No lo sé, en el Realink se probaron, se paró el estudio, había dosis de 150, dosis incluso de 300 cada 12 horas, y no tenemos datos concretos que nos permitan analizar el por qué ha fracasado, pero el hecho de que haya fracasado ha supuesto un aviso, una alerta de la EMA y de la FDA, porque muchos médicos, especialmente de atención primaria en Canadá, en Estados Unidos, tenían a sus pacientes con prótesis metálicas en tratamiento con Dabigatran. Yo creo efectivamente que la consideración de valvular se debe restringir a la prótesis mecánica y a la estenosis mitral fundamentalmente reumática. De hecho, hay un subanálisis del Rocket que no he puesto aquí, que es en pacientes valvulares, considerando valvulares los que metíamos en el estudio, que eran pacientes con lesiones valvulares moderadas, hasta al menos moderadas se pueden incluir. Una estenosis aórtica severa y eso no se incluía, pero sí que lesiones valvulares moderadas se incluían, y el comportamiento fue igual que en el grupo sin lesión valvular. Se me ocurre que también es más fácil con la vida media de la warfarina, 2 días, la vida media del Dabigatran, 12 o 14 horas, de que el paciente que se salte una dosis o 2 dosis por una gastroenteritis o por un viaje en que se le haya olvidado, o el desavisado que no guarde el medicamento en el blister, o que se abra la cápsula para tomar la pastilla, que sea cualquier motivo, cosa que no se debe hacer, abrir la cápsula para tomar la medicación, ya todo el mundo lo sabe, lleve a una menor eficacia del Dabigatran frente a la warfarina en estas circunstancias donde se necesita una anticoagulación máxima durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, como puede ser una prótesis metálica, ¿no? Yo me imagino que va por ahí. Aparte de algunas consideraciones farmacogenómicas, ya hemos visto que hay un 30-35% de los pacientes, en una publicación del mes de febrero, creo, en Circulation, que tienen menos efecto anticoagulante con las mismas dosis de Dabigatran, y estos pacientes sangraron menos en el Relay. A lo mejor estos embolizarían más si tuvieran una prótesis metálica o una estenosis mitral. Bottom line, no poner Dabigatran en pacientes con prótesis metálicas, ni Rivaroxaban. Yo quiero hacer una última pregunta, si no hay ninguna más en la sala. Ya sabemos que una de las primeras estrategias de tratar la fibrilación auricular es devolverles al ritmo sinusal. Pero claro, cuando esto fracasa, pues tenemos que mantener la frecuencia. Uno de los fármacos que utilizamos son los bloqueantes del calcio, aparte de los betabloqueantes. ¿Qué pasa con los nuevos anticoagulantes y los dihidropirínicos? Que cuando no tenemos más remedios que utilizarlos, los quitamos, hacemos un bloqueo del nodo AV. Claro, la pregunta es pertinente para el Dabigatran y por eso contesto, porque para los demás no hay una interacción entre Dabigatran y Verapamil, y nosotros lo que hacemos, o lo hacíamos cuando nos dejaban prescribir más Dabigatran, era utilizar las dosis de 110 miligramos cada 12 horas
aunque el paciente fuera joven. Si el paciente tiene un filtrado glomerular entre 30 y 50 y encima tenía que estar en tratamiento con verapamil, es un argumento para evitar el uso del dabigatran. Es un argumento pues, que menos sólido que el de bajar la dosis. Pero esto con el diltiazem no está comprobado, ¿no? ¿Podemos seguir utilizando el diltiazem en vez de verapamil? Con el diltiazem no lo sé. Yo creo que los datos son para el verapamil. Con el diltiazem no está en la ficha técnica. No hay interacción. Ni con las dihidropiridinas. Que yo sepa, no hay interacción clínicamente relevante con diltiazem. De hecho, con verapamil se podría utilizar, hay estudios que demuestran que depende de cuándo se administra. Si se administran juntos o separados con dabigatran, hay un problema de interferencia con la administración. Si se separan las dosis más de 2 horas, no me acuerdo cuál es que tienes que tomar primero, podría teóricamente utilizarse la dosis alta de dabigatran. Perdona, yo quería hacer por alusiones un breve comentario respecto al síndrome coronario agudo. Bueno, la tabla que yo he puesto es, al fin y al cabo, orientativa. Es en función de la información que hay, de las características del paciente, teniendo de repente 4 fármacos en el mercado disponibles para anticoagular, pues hacia dónde inclinarías la balanza. Por supuesto, no está comprobado y era eso, solo únicamente ese breve comentario que, bueno, pues... Réplica. Sí, yo te felicito. La tabla yo creo que está muy bien pensada y muy bien construida. Cada uno de nosotros, cuando se pone la bata, ¿no? Y se pone ahí detrás de una mesa o a tratar a los pacientes, se hace su propio protocolo, y lo que es difícil, raro, y te felicito, es que consigas poner lo que está en mente y basado en lo que te has podido basar, que es la literatura, de qué harías tú, ¿no? De cómo divides de un paciente a otro, ¿no? Yo solo he mencionado la tabla porque me llamó la atención que te preocupara el tema del síndrome coronario agudo. A los cardiólogos y apasionados por el síndrome coronario agudo, como es mi caso, no nos preocupa lo más mínimo el dabigatran en el síndrome coronario agudo. Y la base para que no nos preocupe es el análisis más minucioso que han hecho del propio ensayo RELY y estos datos que van surgiendo de registros en el mundo real. A mí no me gustaría despedirme sin hacer una última pregunta al doctor García Quintana, que siempre sobre el rivaroxaban. ¿Por qué teniendo una vida media de 14 horas solamente se da una vez al día? Habiéndose en trombosis venosas profundas que se dan 2 veces al día, en el síndrome coronario agudo se dan 2 veces al día, ¿por qué solamente se da una vez al día con esa vida tan media? ¿Tú crees que además, siendo una población de altísimo riesgo el Rocket y habiendo tenido que tener un resultado mucho más positivo, a lo mejor haberlo administrado 2 veces al día hubiera tenido unos resultados mejores? Es posible, eso depende, el que se pueda administrar una vez al día y que haga efecto, depende de la dosis. El problema que tienes ahí es que tienes un mayor riesgo de sangrado. Cuando tú das la dosis tienes un pico muy alto y luego va bajando. Si pusieras 2 dosis menores tendrías menos picos y probablemente hubiese menos sangrado, y lo que no sabemos es si sería más eficaz que la dosis de 20 una sola al día, ¿no? También el de tener una sola dosis mejora muchísimo la complementación, pero yo creo que es un efecto de dosis. Es como cuando das un antihipertensivo, si tú das 80 miligramos de valsartán, la vida media, por mucho que te digan los del valsartán, no llega a 24 horas. Si tú das 320 de valsartán, haces un pico muy alto y la vida media llega hasta el final de las 24 horas. Un comportamiento farmacológico normal. Es verdad que otros fármacos, como la Apixaban, que es similar al rivaroxaban, ha hecho una estrategia totalmente diferente, que es dar 2 dosis más bajas, separadas, para evitar sobre todo los picos y evitar a lo mejor una exposición a un sangrado, a un riesgo de sangrado mayor. Y sin embargo, el endoxaban ha hecho todo lo contrario, también ha apostado por una dosis única, ¿no? O sea, se le ha achacado esto, una elección que fuera un poco marketingiana, ¿no? Lo que llevó el comité del FDA, pero yo creo que es una cuestión meramente farmacológica y no cabe duda que el que sea una sola dosis mejora mucho la complementación, ¿no? Yo quería un poquito comentar con respecto a esto porque he tenido la ocasión de hacer la misma pregunta a los diseñadores del ensayo Rocket y no me dieron una respuesta diferente de la que pueda sospechar como marketingiana, pero está basado en los estudios de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar, en que la heparina de bajo peso molecular, en concreto la loxapaína, se administra dosis única a lo bestia una vez al día y funciona bastante bien. Con respecto, en el dabigatran no han hecho un estudio de fase 2, un estudio de búsqueda de dosis o de estrategia que miraran una vez al día. No lo han hecho, porque no lo han pensado, venían antes. En cambio, los del Engage, los del edoxaban, sí que han hecho un estudio farmacodinámico, un estudio de fase 2,
y probaron una vez al día frente 2 veces al día. Y aunque el edoxaban, igual que el rivaroxaban o el pixaban, tenía vida media de menos de 12 horas, los pacientes sangraban menos cuando se ponía una vez al día y conservaban su efecto, con lo cual fueron a por la dosis de una vez al día, que les va a venir bien en caso de que salgan positivos los resultados. Y parece ser que no hay una buena correlación, al contrario de lo que podíamos pensar, entre la vida media del fármaco y su efecto anticoagulante. ¿Y esto cómo puede ser? O sea, hay otros mecanismos que solo entienden los sabios, los hematólogos, en la coagulación, que van más allá de que la concentración plasmática del fármaco. Pero vamos es conjetura, ¿eh? A lo mejor en algunos pacientes hubiese sido mejor el dabigatran una vez al día y hubiese valido lo mismo, no lo sabemos. Ahora mismo hay que recetarlo 2 veces al día. Lo que está claro es que hemos vivido una progresión en los ensayos clínicos y cada vez los posteriores han aprendido de los primeros. Sí. Y eso es evidente. Sí, sin duda. O sea, del Aristóteles aprendieron del Rocket se aprendió del Relay en cuanto al ajuste por dosis renal, y el Engage seguro que y el Engage se aprovecha depurará todos los errores de los anteriores, ¿no? Bueno, pues solo me queda dar las gracias a la audiencia por su interés y atención. Muchas gracias. Hasta luego.